Vamos a hablar sobre las costas de México y sus manglares y humedales asociados, y sobre todo para qué nos sirven. La zona costera es un área muy diferente de la de tierra adentro. Un autor, Carter, la definió como el espacio donde los ambientes terrestres influyen en los ambientes marinos o lacustres y viceversa. Por tanto, constituye la frontera o transición donde entran en contacto o interactúan las grandes fuerzas que dieron lugar a todo nuestro planeta. Y justamente en ese lugar ejercen influencia una sobre otra, que son la atmósfera con sus vientos, los huracanes, la lluvia que trae, el agua dulce, cuando cae esa lluvia, fluye, baja, cuenca abajo, a través de ríos o a través de agua subterránea, llega hasta el mar y forma una pluma como la que pueden ver ahí, llena de lodo. El mar, que cuando llega el viento, forma grandes olas y pega en tierra, y finalmente la tierra, que es donde interactúan y se conjuntan estas interacciones. Entonces, la zona costera funciona muy diferente que tierra adentro, porque más allá no se dan estas interacciones. Y todo esto implica una dinámica, una cantidad de energía que se está moviendo muy grande. México tiene más de 11.000 kilómetros de costas, 11.122, y ocupa el 14º lugar en el mundo en longitud de costas. Pero también es muy rico en ecosistemas costeros. Tiene, por ejemplo, arrecifes de coral y rocosos que ocupan 178.000 hectáreas. Tiene pastos marinos en las lagunas costeras que no se han podido cuantificar aún. Tiene dunas costeras, playas y dunas que ocupan 808.711 hectáreas. Tiene manglares que ocupan 764.486 hectáreas. Tiene lagunas costeras con más de 1.500.000 hectáreas. Y finalmente tiene otros tipos de humedales de agua dulce, por ejemplo las selvas inundables, los popales y los tulares, que ocupan más de 4 millones de hectáreas. Entonces pueden ver que somos un país con muchísimos ecosistemas costeros y grandes superficies ocupadas por estos ecosistemas. Sin embargo, no se reconoce esta situación costera ni legal ni ambientalmente. ¿Dónde está la ubicación de los ecosistemas costeros? Fíjense en estos 6 ejemplos, tanto del Golfo y de Yucatán como del Pacífico, que casi siempre tenemos situaciones, no, casi siempre no, muy frecuentemente, en que tenemos primero el sistema de dunas, luego el manglar, luego humedales de agua dulce o cuerpos de agua. Y lo pueden ver en Tecolutla, donde además una pequeña zona está utilizada por la ciudad, o sea, por un desarrollo habitacional. En Dos Bocas, en Tabasco, tienen la misma situación, dunas, manglares, cuerpo de agua, humedales de agua dulce. En Holbox, en Yucatán, que es una isla con un destino turístico, tienen dunas, manglar, humedales de agua dulce. Cuando nos vamos al Pacífico, tienen en Nayarit, en Palmar de Cuautla, tienen nuevamente dunas, manglares, cuerpo de agua, humedales de agua dulce. Y lo mismo sucede en Barra de Tecuanapa, en Guerrero, y en Chacagua, en Oaxaca. Entonces, estos sistemas costeros colindan unos con otros y ocupan grandes superficies. Entonces, ambientalmente, estos sistemas ocupan una gran porción del sistema litoral. ¿Qué pasa en este gradiente de humedales? Es decir, cuando tenemos dunas, manglares, humedales de agua dulce. Aquí pueden ver un perfil que esquematiza más o menos el sistema con las dunas, el tipo de manglar rojo, el manglar blanco, las selvas inundables, el tular y el popal. Y abajo tienen unas fotografías que ilustran algunos de estos sistemas. Bueno, pues en ellos fluye el agua que baja de la tierra y que va saliendo hacia el mar, que es agua dulce básicamente, ¿sí? Entonces tenemos agua dulce, sobre todo en los humedales herbáceos y en las selvas inundables, y le llega un poco a los manglares. Y tenemos agua salina que penetra del mar, ya sea por la boca de las lagunas o se infiltra por abajo de las dunas y que llega a los manglares principalmente, ¿sí? Pero, y esa agua de mar trae salinidad. Entonces tenemos que el agua y la sal están fluyendo en este conjunto
de gradientes de humedales costeros. Aquí tienen una imagen de una zona en La Mancha, en la costa de Veracruz, cerca del puerto. Y pueden ver ya de una manera más geográfica en un paisaje cómo fluye el agua. Las flechas rojas muestran por dónde baja el agua. Viene de la sierra, este es el eje neovolcánico transversal, llega a la costa, entonces de la sierra escurre el agua que llueve y baja hacia las lagunas costeras a través de los caños de agua. En este caso no hay un río grande, son pequeños caños. Pero también esa agua se ha infiltrado y baja de manera subterránea y llega a la laguna costera. Pero en las dunas también llueve y esa agua dulce que se filtra a través de las dunas nuevamente entra hacia la laguna y hacia el manglar. En la flecha amarilla de arriba pueden ver ahí una pequeña zona moteada donde hay humedales de agua dulce y lo mismo sucede en la parte baja de esta imagen. O sea, a los lados del manglar tenemos humedales de agua dulce. Y finalmente la barra se abre estacionalmente y eso permite que entre agua de mar a la laguna y que se inunde más la zona y que también haya intercambio de fauna. Por ahí penetran muchos de los alevines, de los peces que buscan refugio en las raíces del mangle. Entonces tenemos una fuente distal, podríamos decir, de agua, o sea, a distancia, que es la sierra, y una fuente proximal de agua, que son las dunas costeras. En las dos se infiltra y llega a la laguna. Entonces, en este paisaje costero, el agua fluye, la salinidad cambia y los organismos y nutrientes se dispersan. Hay interacción constante entre la tierra y dentro del gradiente costero. Estas gráficas pueden parecer complicadas, pero no lo son. Miren, las de arriba muestran cómo fluctúa el nivel del agua a lo largo del año. Tenemos que en el eje vertical tenemos un cero a la mitad, marcado con una flechita. Ese es el nivel del suelo. Entonces lo que se hizo fue enterrar un piezómetro, un tubo agujereado que llegaba hasta 1,5 metros de profundidad, y mensualmente se medía el nivel del agua dentro de este tubo. Entonces, cada curva es un piezómetro. Entonces, la primera gráfica es la de los manglares. Cuando la curva está por arriba del cero, quiere decir que el suelo está inundado. Cuando está por abajo del cero, quiere decir que el agua está bajo el suelo, no la vemos. En gris está la temporada de secas. Entonces, fíjense, íbamos desde mayo del 2016 hasta octubre del 2017. Entonces, es año y medio más o menos. Entonces, fíjense cómo durante la época de lluvias, en la mayor parte de los piezómetros, el agua está por arriba del suelo. En la temporada de secas, de noviembre a abril, en algunos de ellos baja el agua y no la podemos ver. En otros permanece el manglar inundado. Y durante la época de lluvias, nuevamente todo se inunda. Este es el caso del manglar, que es el que está más cercano al mar y recibe el agua de lluvia y el agua de mar. Después, más atrás del manglar, por atrás, este ejemplo es en Chiapas, tienen la selva inundable. Aquí pueden ver nuevamente el nivel del suelo y fíjense cómo nada más en algunos casos durante las lluvias el agua permanece por arriba del suelo. Sin embargo, no baja más allá de 50 centímetros. O sea, las raíces de las plantas se mantienen en condiciones de inundación. En la temporada de secas disminuye el nivel del agua en casi todos los piezómetros. Algunas raíces quedan inundadas, otras ya casi bajan a 80 centímetros. Y durante las lluvias se vuelve a elevar el agua por encima del nivel del suelo en algunos piezómetros. Y en el tular tenemos un comportamiento similar al de la selva inundable, pero más homogéneo, más pronunciado. Es el que está más atrás en el gradiente y le llega el agua de la sierra. Entonces podemos ver que es un comportamiento estacional, que durante las secas baja el agua en todos los casos, pero durante las lluvias sube y lo hace de una manera ligeramente diferente, ¿sí? En el tular es donde se inunda, donde el nivel de inundación llega más alto. ¿Qué es lo que pasa con la salinidad? En la parte de abajo pueden ver en la primera gráfica, las primeras dos columnas del manglar, en la siguiente es la selva, el tular y el popal. Y en negro es el agua del manto freático, o sea, ese piezómetro a 1,5 metros. Y en gris es el agua intersticial, es el agua que está a nivel de la raíz de las plantas.
Entonces pueden ver que en el manglar el agua que está en el manto freático es muy salina, es casi 25 partes por mil. Es el agua que está entrando por influencia del mar. Pero ya a nivel de la raíz del mangle, el agua dulce comienza a influir y la salinidad es menores de 10 partes. En la selva inundable y en el resto de los humedales de agua dulce herbáceos, la salinidad no pasa de 5 a nivel del manto freático y la salinidad a nivel de las plantas es imperceptible de 2 o 3. Entonces, el agua que viene de la sierra, la que viene del mar y la que llueve, sí, es decir, del cielo, y la sal que viene del mar por la superficie bajo tierra, juegan una influencia muy, muy grande en las condiciones ambientales de cada uno de estos tipos de ecosistemas. Y por eso tenemos gradientes que ocupan un lugar definido en el espacio, pero que interactúan entre todos ellos, porque el agua está fluyendo y la salinidad también. ¿Qué le pasa a México frente al cambio climático? Tenemos dos costas muy diferentes. La costa del Golfo de México es una costa muy baja, muy plana, arenosa, con eh, una planicie costera muy ancha. Y en cambio, en la parte del Pacífico tenemos la sierra mucho más pegada a la costa, la planicie es angosta y la sierra es más pronunciada. Entonces el agua fluye de manera diferente. ¿Por qué? Porque en el Golfo de México los ríos tienen más espacio para fluir, acarrean más arena, arena que las rocas se van deshaciendo y forman arena. Y los ríos son caudalosos, pero llevan mucho arena, limo y arcilla. En cambio en el Pacífico las pendientes son más pronunciadas, los ríos bajan con mucha fuerza, pero llevan más piedra y algunos de ellos llegan a ser estacionales. Aparte de eso, México está colocado en el paso del cinturón de huracanes por ambas costas. Fíjense en la imagen de abajo cómo a ningún país le llegan los huracanes por los dos lados, excepto a México, Guatemala y a lo mejor algún otro país de Centroamérica. Entonces tenemos costas bajas y arenosas, un altiplano bordeado por las sierras de norte a sur, por donde fluye el agua de la sierra hacia las costas, tanto de manera superficial como subterránea. Un clima tropical con fuertes lluvias, ríos que bajan a las planicies. Todo México en la región de huracanes y planicies costeras estrechas y otras extensas en el Golfo que se inundan. Por lo tanto, somos un país muy costero muy vulnerable. Pensemos justamente todo lo que está pasando en Tabasco en el momento actual. ¿Para qué nos sirven los ecosistemas costeros? Los servicios ecosistémicos o servicios ambientales son los beneficios que nos proporcionan los humedales por solo existir. Por ejemplo, los ecosistemas producen oxígeno, el oxígeno que respiramos. No lo hacen porque quieran beneficiarnos, lo hacen porque existen y es su manera de funcionar. Entonces los ecosistemas costeros también nos proporcionan muchos beneficios. El primero de ellos es que nos proporcionan agua dulce, el agua que bebemos, el que usamos para regar en nuestras casas, en la industria, pues forma parte del ciclo del agua. Producen agua limpia, potable. Este es un servicio que ya casi perdimos, o ya perdimos totalmente. Recuerden que los abuelos tomaban agua de los ríos y no necesitaban filtrarla, no necesitaban plantas de tratamiento. Hoy en día la necesitamos porque los humedales ya no pueden limpiar el agua. Protegen a la costa de marejadas, vientos e inundaciones. Generan nutrientes que enriquecen suelos y agua y son base de las pesquerías. Producen pescado porque los manglares sirven de refugio y alimentan a los pequeños alevines y a diferentes tipos de mariscos. Ayudan a reducir las inundaciones y contienen la penetración de la cuña salina. Entonces, fíjense que estos servicios son fundamentales, los vamos a ver con un poquito más detalle, pero son nuestra primera protección frente al cambio climático, que es un hecho. O sea, estamos enfrentando ya el cambio climático y los ecosistemas costeros es lo primero que nos protege. Pero no todos tienen las mismas funciones. Por ejemplo, las playas y dunas nos protegen de vientos, nos protegen de marejadas, son las primeras que lo reciben y ayudan a alimentar el manto freático. Y también nos proporcionan alimento y materiales. Los manglares nos protegen de vientos, de marejadas, también alimentan el manto freático, enriquecen pesquerías, forman nutrientes, almacenan carbono y nos proporcionan alimento y materiales. Los humedales de agua dulce nos protegen de vientos, alimentan el manto freático, forman nutrientes, almacenan carbono
reducen inundaciones, limpian el agua y nos proporcionan alimento y materiales. Entonces, cada tipo de humedal es mejor para proporcionar un servicio ambiental determinado. Y el conjunto es muy importante, porque si quitamos uno de ellos, perdemos servicios ecosistémicos. Entonces, el conjunto es fundamental y no todos tienen las mismas funciones. ¿Qué pasa con nuestros servicios ambientales hoy en día? Por ejemplo, los que tienen que ver más con agua, el alimento al manto freático, lo mantenemos, la limpieza del agua está en franco deterioro, por eso tiene una flecha roja. Eh, la reducción de inundaciones también se ha reducido esa función y lo mismo el enriquecimiento de pesquerías. El primero se reducen las inundaciones porque cada vez nuestros humedales de agua dulce están transformados en potreros o en ciudades y van perdiendo esa capacidad. Lo mismo el enriquecimiento de pesquerías por la contaminación que tenemos, ¿sí? Alimento y materiales también cada vez producen menos alimento y materiales nuestras lagunas y nuestros bosques costeros. Entonces algunos de ellos ya están deteriorándose y otros en franco deterioro. Y sin embargo, el todo no es igual a la suma de sus partes. Las partes son muy importantes, pero la suma de ellos es lo que nos mantiene. Y nos podemos dar el lujo de seguir perdiéndolos. Yo creo que definitivamente no. Tenemos que recuperar cada parte de esto. ¿Por qué? Porque todo es lo que nos protege. Imagínense el perder el agua limpia completamente. Nos está costando muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar agua en garrafones, en botellas, etc. En inundaciones, hablemos con Tabasco, con los habitantes de Tabasco. Entonces, cada uno de estos servicios tiene un valor fundamental y no podemos seguir perdiéndolos. Piensen que el 25% de los mexicanos viven en las costas, en esa franja de 100 kilómetros que rodea las costas, y las ciudades costeras cada vez están más pobladas. O sea, una alta proporción de mexicanos vive en zonas costeras. Y todos los mexicanos, también los del altiplano, nos beneficiamos de los servicios ambientales de los ecosistemas costeros, que los repito son agua dulce, agua en nuestros pozos, agua limpia, protección de huracanes, planicies con cultivos en tierras no salinizadas, peces y mariscos como alimento, hojas de palma, leña, madera, miel, otros productos y economía, trabajos como puertos, turismo, restaurantes. Entonces, justamente estos complementos e interacciones que nos dan los ecosistemas costeros, esos flujos de agua es lo que nos mantiene a nosotros y a los humedales. Y de ahí su gran importancia. ¿Qué experiencias de manejo hay? Pues los manglares están protegidos por ley. Entonces, legalmente es el único ecosistema costero protegido. Y se detuvo la tala para pastoreo y para desarrollos y también la camaronicultura, que es incipiente en humedales en México. En otros países ha acabado con los manglares. Entonces, hay ya permisos para uso comunitario de extracción de madera en que se regula por la propia comunidad y por los permisos que tiene lo que puede sacar. Hay pago por servicios ambientales para proteger estos ecosistemas. Hay pago por reforestaciones, es decir, por recuperar, por restaurar los humedales. Y el ecoturismo también es una entrada económica importante en las zonas donde hay manglares. Entonces, hay varias experiencias de manejo muy importantes y se dan en casi todo el país, desde la parte de Tamaulipas hasta Yucatán y lo mismo en el Pacífico. En los humedales de agua dulce hay muchas menos experiencias de manejo. Hay muchísima tala y drenado para pastoreo y sobre todo para urbanización. Cuando se secan y se pone una ciudad, ya no hay vuelta atrás, ya no hay posibilidad de recuperarlos. El pastoreo es muy baja, de una cabeza por hectárea, entonces no es realmente un pastoreo que beneficie a las comunidades. Y hay un ecoturismo incipiente. En muy pocos lugares hacemos ecoturismo. Entonces el manejo de cada ecosistema se da por separado. Hay mucha experiencia en manglares, poca en humedales de agua dulce, y no hay una visión de manejo conjunto que una los manglares con los humedales de agua dulce, es decir, que maneje el gradiente. Las experiencias de restauración. En manglares hay muchísimas en casi todos los estados y el conocimiento generado ha sido muy importante para la recuperación de manglares. Antes se reforestaba simplemente, se sembraban plantas. Actualmente lo que se protege y lo que se restaura son los flujos hidrológicos, es esa agua que fluye. Y recuerden que parte de esa agua viene de los humedales de agua dulce. En estas restauraciones hay una fuerte participación comunitaria, o sea, las comunidades están conscientes de su importancia y reciben un pago por esta restauración.
Hay conciencia en los tomadores de decisiones y de la sociedad en general en la importancia de los manglares y hay fondos para restauración. Esto no sucede con los humedales de agua dulce. Solamente hay una experiencia de restauración de selvas inundables en el país y una en Popales. Tenemos que ir cambiando esta política. La restauración que se hace es de cada ecosistema por separado y, como decía yo anteriormente, no hay una visión de conjunto. Aquí es una recopilación nuevamente de los servicios ecosistémicos de los diferentes ecosistemas costeros, porque es algo que quisiera que se llevaran en su mente y cómo no podemos perder ninguno de ellos. Arriba tienen madera y caza, pesquerías y protección de crías, reducción de energía del oleaje, acumulación de sedimentos, reducen nuevamente la energía del oleaje y viento. En la parte inferior ven el manglar y la selva y las dunas, filtran, depuran y almacenan el agua dulce en el suelo, evitan la salinización, almacenan agua dulce y carbono en el suelo y hay alta biodiversidad. Entonces todo esto son nuestros paisajes que además son de una gran belleza y repito, muchísimos mexicanos viven de ellos. ¿Qué debemos proteger? Pues el funcionamiento de la zona costera, no nada más de uno de sus ecosistemas, sino el funcionamiento de toda la zona costera. Los manglares son un elemento clave, pero dependen del buen funcionamiento hidrológico de todo el gradiente. Eso significa conservar, manejar y restaurar los ecosistemas que forman el gradiente costero. Por lo tanto, volvamos a pensar, ¿solo una parte o el todo y su funcionamiento? La respuesta, espero que les haya quedado una idea con esta plática, que tenemos que recuperar el funcionamiento de la zona costera, es decir, el todo. Pues muchísimas gracias por su atención.